Era invisible en la escuela y vivía al límite de la supervivencia. En plena tormenta, le dio su única chaqueta abrigada a una chica que se estaba congelando, sin saber quién era en realidad. Cuando su padre descubrió la verdad y encontró a ese muchacho, las consecuencias cambiaron el destino de todos los involucrados en esta historia. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La nieve no caía en copos amables aquella tarde, sino en granos afilados que golpeaban la piel como diminutas astillas, recordándole a la ciudad que el invierno no pedía permiso ni mostraba compasión. El viento barría los espacios abiertos con un silbido constante, y en ese sonido había algo impersonal, casi mecánico, como si la tormenta cumpliera un trabajo que nadie podía detener. Desde el frente del edificio escolar llegaban ecos de risas y motores encendiéndose, la vida habitual cerrando el día con prisa. Pero detrás, en la zona que casi nadie usaba, el mundo parecía haberse encogido hasta quedar reducido a una explanada blanca. Un cercado de malla y montículos de nieve que borraban huellas con una eficiencia cruel. La parte trasera del estacionamiento era un lugar sin testigos. Pocos estudiantes lo atravesaban. Era incómodo, ventoso y quedaba fuera de la mirada de los adultos. Precisamente por eso resultaba perfecto para aquello que no debía verse. Allí el viento se colaba entre la malla y levantaba remolinos que se deshacían enseguida, como si la propia tormenta se encargara de borrar cualquier rastro de lo ocurrido. A esa hora, cuando los coches se iban y las luces se apagaban una a una, el silencio se volvía espeso y la sensación de aislamiento crecía con cada minuto. Cole Bishop conocía bien ese silencio y sabía usarlo. Capitán del equipo de fútbol, caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que el mundo se le aparte. Reía alto, no porque algo fuera especialmente gracioso, sino para que su risa marcara territorio, para que los que estaban cerca supieran quién dominaba el espacio. Tenía a su alrededor a un pequeño grupo que se limitaba a seguirle el juego, algunos por admiración, otros por miedo a convertirse en el siguiente blanco. Para Cole, el rechazo no era una respuesta válida. Cuando alguien se atrevía a decirle que no, él lo interpretaba como un desafío personal, una afrenta que exigía castigo. Haley Morgan estaba junto a su coche, buscando con prisa las llaves y el teléfono. Había dicho que no la noche anterior, con calma, sin humillarlo, pero eso no importaba. Para Cole, la negativa era una herida abierta en su orgullo. Se acercó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos y levantó las llaves y el móvil por encima de su cabeza, como si fueran un trofeo. Disfrutaba del instante en que el miedo ajeno se convertía en algo tangible, en el temblor de unas manos, en la respiración contenida. Haley intentó mantener la compostura. Estaba acostumbrada a moverse bajo miradas ajenas, a sostener una imagen de seguridad. Sin embargo, el viento le cortaba la piel y la urgencia empezaba a colarse en sus pensamientos. Cuando Cole lanzó las llaves y el teléfono a los montículos de nieve, el gesto fue rápido y despreocupado, como quien tira un objeto sin valor. Las carcajadas de su grupo resonaron brevemente y luego se apagaron cuando los motores arrancaron. El coche se alejó dejando tras de sí un olor a combustible y una estela de indiferencia. Haley quedó sola, con el uniforme ligero pegándosele al cuerpo, la nieve acumulándose en el cabello y una sensación de incredulidad que tardó en transformarse en miedo real. Al principio intentó hacer lo correcto. Se agachó para buscar el teléfono, palpando la nieve con dedos que empezaban a entumecerse. Se dijo que no debía entrar en pánico, que debía moverse, respirar, pensar. Pero el frío no negocia. Se desliza bajo la ropa, se aferra a los músculos y los vuelve torpes. Convierte cada inhalación en una cuchillada en la garganta. Los pensamientos comenzaron a dispersarse y con ellos llegó una somnolencia traicionera. Ese estado en el que el cuerpo parece pedir descanso cuando en realidad se acerca al peligro. Haley terminó por sentarse junto a la malla, abrazándose las rodillas. La tormenta la envolvía con un ruido constante y la sensación de que el mundo se había reducido a ese pequeño espacio. Sus pestañas se cubrieron de escarcha y el temblor se volvió tan intenso que parecía sacudir el suelo. El miedo, que al principio había sido un latido acelerado,
se transformó en algo más denso, más pesado, como si la nieve también se hubiera colado en su pecho. Fue entonces cuando pasó alguien que casi nunca era visto. Ethan Walker eligió el camino trasero porque siempre lo hacía. Era más corto y, sobre todo, estaba lejos de quienes convertían los pasillos en escenarios. Se movía con la costumbre de quien intenta ocupar el menor espacio posible, los hombros ligeramente encogidos, la mirada baja. En la escuela era una sombra más entre tantas, alguien que llegaba antes y se iba antes, que se sentaba al fondo y no levantaba la mano. Había aprendido que la invisibilidad podía ser una forma de protección. Casi pasó de largo. Al principio pensó que el bulto junto a la malla era ropa abandonada o una broma cruel. Algo en la quietud lo hizo detenerse. Volvió sobre sus pasos y distinguió un rostro demasiado pálido, una postura que no correspondía al descanso. La alarma se encendió en su mente con una claridad abrupta. No era médico, pero sabía lo suficiente para reconocer el peligro. El temblor incontrolable, la dificultad para hablar, la manera en que los ojos luchaban por mantenerse abiertos, eran señales que no admitían demora. Intentó levantarla y hacerla caminar, pero las piernas de Haley apenas respondían. Miró alrededor con rapidez, evaluando distancias y refugios que no existían. La tormenta se intensificaba y el tiempo parecía escurrirse con la nieve que borraba huellas. En ese instante, Ethan hizo un cálculo simple y cruel, uno que no necesitaba palabras. Si no la calentaba de inmediato, ella no saldría de allí con vida. Llevaba puesta su vieja chaqueta, la única prenda verdaderamente abrigada que tenía. Estaba gastada, remendada en varios puntos, con una cremallera caprichosa y parches de colores que alguien había cosido con paciencia hacía tiempo. No era solo ropa, era un recuerdo, una protección que había aprendido a valorar como se valora lo indispensable. Al pensar en quitársela, un impulso primario le gritó que no lo hiciera, que el frío no perdonaba. Miró de nuevo a Haley y entendió que, para ella, la cuenta atrás ya había empezado. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros con cuidado. Ella murmuró algo, intentó protestar, pero no tenía fuerzas. La prenda la envolvió como una manta pesada y poco a poco el temblor comenzó a ceder lo suficiente como para permitir el movimiento. Ethan la sostuvo y la ayudó a avanzar, paso a paso, hacia la calle contigua, donde recordaba haber visto una parada de autobús con un pequeño techo de plástico y, más importante aún, un viejo teléfono público que aún funcionaba. El trayecto fue una lucha. El viento empujaba con saña y cada paso parecía costar el doble. Ethan sentía cómo el frío le mordía los brazos y el pecho casi de inmediato, pero se obligó a moverse. Sabía que detenerse era lo peor que podía hacer. Llegaron al refugio improvisado y él la sentó con cuidado, asegurándose de que la chaqueta siguiera bien colocada. Le habló con voz firme, pidiéndole que no se durmiera, que se concentrara en su respiración. Haley recordó un número que conocía de memoria, uno que siempre respondía. Ethan marcó con dedos torpes y dijo lo esencial: la dirección, la situación, la urgencia. No habló de sí mismo. No era costumbre explicar quién era. Al otro lado, la voz cambió de inmediato, volviéndose precisa y fría. Las preguntas no fueron sobre el clima ni sobre el accidente, sino sobre quién había hecho aquello. Ethan respondió lo que sabía y colgó. Sabía que no podía quedarse. Sin la chaqueta, esperar significaba rendirse. Se aseguró de que Haley entendiera que debía permanecer despierta, y luego se internó de nuevo en la tormenta. Mientras caminaba, el frío reclamaba su deuda, pero él seguía adelante, convencido de que había tomado la única decisión posible. Detrás de él, bajo el techo de plástico, Haley respiraba con dificultad, envuelta en una chaqueta demasiado grande que, sin saberlo, se había convertido en la primera barrera entre la vida y la muerte. Ethan se alejó de la parada sin mirar atrás. No era indiferencia ni frialdad, era una necesidad aprendida con el tiempo. Mirar atrás significaba dudar, y dudar, en medio de una tormenta así, podía ser fatal. El viento le golpeó de lleno el pecho en cuanto dejó la protección mínima del techo de plástico, y el frío se le clavó en la piel con una intensidad que le robó el aire por un segundo. Apretó los dientes y echó a andar, obligándose a mantener un ritmo constante. Sabía, incluso sin pensarlo,
que el movimiento era lo único que lo mantenía despierto y consciente. Mientras avanzaba por las calles casi desiertas, la vida que llevaba empezó a desplegarse en su mente como un hábito inevitable. En la escuela siempre había sido así. Alguien que estaba sin estar. Ocupaba la última fila, cerca de la pared, donde nadie pedía apuntes ni hacía preguntas. Respondía cuando era necesario, nunca más de lo justo, y evitaba cruzar miradas. Aprendió pronto que la atención atraía problemas y que pasar desapercibido podía ser una forma de supervivencia. No era timidez, sino estrategia. En los pasillos se movía como una sombra entre cuerpos más grandes y voces más fuertes, dejando que los demás llenaran el espacio mientras él se deslizaba por los márgenes. La escuela para Ethan no era un lugar de pertenencia. Era un punto fijo en una vida que se deshacía por los bordes. Una rutina que le ofrecía dos cosas valiosas: horarios previsibles y comida caliente. Cada día calculaba con cuidado cuánto podía comer sin llamar la atención, cómo estirar el cansancio hasta la noche, cómo guardar energía para después de las clases. No soñaba con popularidad ni con reconocimiento. Soñaba con llegar al día siguiente sin que algo se rompiera del todo. Ese modo de vivir había comenzado el día en que su madre dejó de estar. No hubo una gran escena, ni palabras finales memorables. Simplemente enfermó, se apagó y la casa quedó en silencio. La figura que debía ocupar el espacio de apoyo no lo hizo. El hombre que convivía con ellos decidió que Ethan era una carga innecesaria. Una mañana, con una frialdad que todavía le quemaba por dentro, lo puso en la puerta con una mochila y unas pocas pertenencias. No hubo discusión larga ni promesas, solo la certeza de que ya no había a dónde volver. Desde entonces, la idea de hogar se volvió algo abstracto. Pasó noches en lugares que no estaban hechos para personas, rincones de la ciudad industrial, estructuras abandonadas donde el metal olía a óxido y aceite viejo. Encontró refugio en un antiguo box de servicio, con paredes desnudas y una puerta que apenas cerraba. Allí, calor significaba que el viento no le golpeaba directamente la cara. Se acomodaba como podía, envolviéndose en ropa usada, aprendiendo a dormir en intervalos cortos, siempre alerta. Trabajaba después de la escuela en una pequeña cafetería, lavando platos y barriendo pisos, hasta que los brazos le temblaban de cansancio. El dinero apenas alcanzaba para lo imprescindible, y cualquier cambio en el horario era una amenaza. Aquella tarde, cuando le avisaron que la jornada se cancelaba por una avería en las tuberías, supo que los días siguientes serían más difíciles. Esa preocupación había acompañado cada paso de su camino a casa, sumándose al peso del frío y al cansancio acumulado. Por eso había elegido la parte trasera del estacionamiento. Era el camino más corto y el menos expuesto a los grupos que convertían cualquier esquina en un escenario. Nunca esperó encontrar allí a alguien que necesitara ayuda. Sin embargo, cuando vio a Hailey junto a la malla, algo en su interior se impuso a todos sus cálculos. No pensó en heroísmo ni en recompensas. Actuó porque no hacerlo habría significado aceptar que el mundo era exactamente tan cruel como parecía. Ahora, sin la chaqueta, cada paso le recordaba el precio de esa decisión. El frío se extendía desde el torso hacia las extremidades, entumeciéndole los dedos y volviendo torpes sus movimientos. Se concentró en avanzar, en contar mentalmente las cuadras que lo separaban de la zona industrial. El ruido de la tormenta amortiguaba todo lo demás, y el tiempo parecía perder sentido. Solo existían el siguiente paso y la necesidad de no detenerse. A medida que avanzaba, el dolor comenzó a transformarse. La sensación aguda se dio lugar a una especie de ligereza engañosa, como si el frío hubiera dejado de importarle. Reconoció esa señal con un miedo sordo. Había oído hablar de ella, incluso la había experimentado en noches anteriores, pero nunca con esa intensidad. Su mente intentó convencerlo de que sentarse un momento no haría daño, de que podía descansar solo unos segundos. Se apoyó contra un contenedor en un callejón estrecho de la zona industrial. La nieve se acumulaba en los bordes, y el silencio allí era más profundo, apenas roto por el eco distante de la ciudad. Intentó incorporarse de nuevo, pero las piernas no respondieron como esperaba. El cansancio cayó sobre él de golpe, pesado y definitivo. Se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, y luego, casi sin darse cuenta,
Terminó recostado con la espalda contra el metal frío. El cielo blanco parecía inclinarse sobre él. La nieve empezó a cubrirle los hombros y el cabello, y su respiración se volvió irregular. Pensó fugazmente en la chaqueta, en cómo debía estar envolviendo a Haley, y esa imagen le dio una extraña calma. No sintió arrepentimiento. Si algo, sintió una tranquilidad extraña al pensar que había hecho lo correcto. El ruido de la tormenta se volvió distante, como si viniera de otro lugar, y el mundo se redujo a una sensación de quietud que amenazaba con cerrarse por completo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el sonido que empezó a imponerse fue muy distinto. Un rugido grave y múltiple atravesó el viento, creciendo en intensidad hasta hacerse imposible de ignorar. Decenas de motores avanzaban juntos, formando una presencia compacta que cortaba la noche como una hoja de metal. La ciudad, acostumbrada al caos cotidiano, percibió de inmediato que aquello no era algo habitual. La llamada había sido breve, pero suficiente. Nolan Cross no necesitó más detalles para movilizarse. Para él, cada segundo contaba, y la organización que lideraba sabía actuar sin preguntas innecesarias. Los hombres se desplegaron por las calles con una eficacia silenciosa, cubriendo zonas, observando rincones que otros ignoraban. No buscaban con delicadeza, buscaban con urgencia. Haley, todavía envuelta en la chaqueta demasiado grande, alcanzó a decir lo esencial cuando su padre llegó hasta ella. No habló de miedo ni de humillación. Habló del chico que se había quitado lo único que tenía para protegerla. Esa información pesó más que cualquier otra. Nolan entendió de inmediato que aquel muchacho no había tenido un lugar a donde ir. La búsqueda se concentró en los espacios donde alguien como Ethan podía desaparecer. La zona industrial, los callejones, los lugares sin cámaras ni luces. Y fue allí, junto a un contenedor cubierto de nieve, donde lo encontraron. Estaba casi inmóvil con los labios azulados y la piel pálida, pero aún respiraba. La orden fue inmediata y precisa. Lo levantaron con cuidado, lo cubrieron con todo lo que tenían a mano y lo subieron a un vehículo sin perder tiempo. Mientras se alejaban, la tormenta seguía cayendo, indiferente. Pero en ese instante, aunque Ethan no podía saberlo, la decisión que había tomado en el estacionamiento estaba a punto de arrastrarlo fuera de la invisibilidad y cambiar el curso de su vida para siempre. El rugido de los motores no llegó como un estruendo caótico, sino como una presencia sólida y organizada que avanzaba contra la tormenta. No eran sonidos dispersos, sino un pulso grave y constante que se abría paso por las calles cubiertas de nieve, imponiéndose incluso al viento. La ciudad, acostumbrada al ruido cotidiano, reaccionó de inmediato. Ventanas que se encendían, miradas curiosas desde las esquinas, una sensación compartida de que algo serio estaba ocurriendo. No era un grupo improvisado ni una reunión casual. Era una fuerza que sabía exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Nolan Cross iba al frente, no porque necesitara demostrar liderazgo, sino porque así funcionaba su mundo. Era un hombre grande, de movimientos contenidos, con un rostro que parecía tallado por años de decisiones duras. No gritaba órdenes, no hacía falta. Los hombres que lo seguían lo conocían desde hacía tiempo y entendían sus silencios tan bien como sus palabras. Para ellos, aquella noche no era una demostración de poder, sino una misión clara. Encontrar al chico que había salvado a la hija de Nolan y que ahora podía estar muriendo solo en la nieve. Cuando llegó junto a Haley, la encontró sentada bajo el techo de plástico de la parada, envuelta en una chaqueta demasiado grande para ella. Sus labios estaban pálidos y su respiración aún era irregular, pero estaba consciente. Nolan se arrodilló frente a ella, examinándola con rapidez y precisión. En su mirada no había pánico, solo una tensión contenida que amenazaba con desbordarse. Haley le habló con esfuerzo, pero fue clara. No se detuvo en los detalles del acoso ni en el miedo que había sentido. Lo que necesitaba decir era otra cosa. Le explicó que aquella chaqueta no era suya, que pertenecía a un chico de la escuela, alguien a quien casi nadie veía. Le contó cómo él se la había quitado sin dudar, sabiendo que se estaba condenando al frío. Añadió, con un hilo de voz, que él se había ido caminando, sin protección, perdiéndose en la tormenta. Nolan escuchó en silencio,
pero cada palabra se grabó en él con un peso enorme. No era solo la historia de un rescate, era la historia de un sacrificio hecho por alguien que, según todas las reglas del mundo, no tenía nada que dar. En el universo de Nolan Cross, los favores no se olvidaban y las deudas se pagaban. Aquello no era una cuestión de gratitud sentimental, era un principio. Si alguien protegía a su familia con su propia vida, ese alguien pasaba a estar bajo su responsabilidad. Y si el mundo había permitido que un muchacho así desapareciera, entonces el mundo estaba equivocado. La búsqueda se organizó de inmediato. Los grupos se dividieron con eficiencia, cubriendo zonas específicas sin superponerse. No se trataba de recorrer calles al azar, sino de pensar como pensaría alguien sin hogar, sin recursos, enfrentado a una tormenta. Nolan sabía que no podían perder tiempo buscando donde era cómodo, sino donde era probable. La zona industrial surgió como una respuesta evidente. Lugares abandonados, callejones estrechos, rincones que no figuraban en los mapas mentales de la mayoría. Mientras los hombres se desplegaban, Nolan se obligó a mantener el control. El miedo estaba ahí, empujando desde dentro, pero la experiencia le había enseñado que el desorden no salvaba vidas. Cada minuto contaba. Cada decisión debía ser precisa. El frío no daba tregua, y la tormenta parecía empeñada en borrar cualquier rastro humano. Lo encontraron junto a un contenedor, en un callejón donde la nieve se acumulaba sin ser perturbada. Ethan estaba tendido de lado, cubierto en parte por una capa blanca que casi lo confundía con el entorno. Al acercarse, uno de los hombres comprobó su respiración y asintió con rapidez. Seguía vivo, pero apenas. Nolan sintió un alivio breve y violento, seguido de una urgencia feroz. No había tiempo para celebraciones. Lo levantaron con cuidado, envolviéndolo en chaquetas, mantas improvisadas, incluso en chalecos de cuero que se quitaban sin pensarlo. Nadie protestó por el frío. Aquella noche, el bienestar de un chico desconocido estaba por encima de cualquier incomodidad. Nolan dio la orden de dirigirse al hospital más grande de la zona y de no permitir que nadie discutiera cuestiones de papeles, seguros o costos. Aquello no era una negociación, era una obligación. El contraste fue brutal cuando entraron al hospital. El calor, la luz blanca, el olor a desinfectante. Ethan fue trasladado con rapidez y durante largos minutos Nolan permaneció en silencio, observando a los médicos moverse con una coordinación casi automática. No intervino, no exigió explicaciones innecesarias. Sabía reconocer cuándo su papel era esperar. Cuando Ethan abrió los ojos, lo primero que sintió fue confusión. La calidez le resultaba extraña, casi incómoda. Intentó incorporarse, pero una mano firme lo detuvo con suavidad. Vio a Nolan entonces, una figura grande sentada cerca de la cama, observándolo con atención. Ethan tensó los músculos, preparado para lo peor. Su vida le había enseñado que los hombres así no traían buenas noticias. Sin embargo, la pregunta que salió de su boca no fue una amenaza. Nolan le dijo que se quedara quieto, que estaba a salvo. Ethan parpadeó intentando entender dónde estaba. La única pregunta que logró formular fue si la chica estaba bien. Nolan asintió, y ese gesto bastó para que el cuerpo de Ethan se relajara apenas, como si hubiera estado sosteniendo una tensión imposible hasta ese momento. Con el paso de las horas, Nolan fue reconstruyendo la historia completa. La edad de Ethan, la escuela, la ausencia de un hogar estable, las noches en la zona industrial, el trabajo irregular. Cada detalle añadía peso a la decisión que ya había tomado. No había lástima en su expresión, sino una determinación creciente. Para él aquello no era caridad, era justicia. Cuando finalmente habló, lo hizo con claridad. Le dijo a Ethan que no podía volver a la calle, que tenía una casa, una habitación, comida y la oportunidad de terminar la escuela sin preocuparse por sobrevivir cada noche. No lo presentó como una oferta que pudiera rechazarse fácilmente, sino como un hecho. Ethan reaccionó como se esperaba. Desconfianza, resistencia, una pregunta implícita sobre el precio que tendría que pagar. Nolan no respondió a esas dudas con discursos. Simplemente explicó su regla. Quien salva a su familia se convierte en parte de ella.
No habló de agradecimiento ni de favores. Habló de responsabilidad. Ethan escuchó en silencio, incapaz de procesar del todo la idea de que alguien pudiera ayudarlo sin exigir algo a cambio. Aquella certeza, más que el frío o el cansancio, fue lo que empezó a quebrar las defensas que había levantado durante años. Mientras Ethan se recuperaba, Nolan pensaba en el siguiente paso. Sabía que rescatar al chico no era suficiente. Lo que había ocurrido no podía quedar en la sombra. Había alguien que había dejado a su hija a merced de la tormenta, y ese acto debía tener consecuencias. No por venganza impulsiva, sino porque permitir que quedara impune significaba aceptar que aquello podía repetirse. Tomó la chaqueta de Ethan, la misma que había detenido el avance del frío sobre Haley, y la sostuvo un momento entre las manos. No era una prenda lujosa ni nueva. Era una pieza gastada, remendada, pero cargada de un significado que superaba cualquier valor material. Decidió que esa chaqueta sería el centro de lo que estaba por venir. La tormenta poco a poco comenzó a amainar. Afuera, la ciudad recuperaba su ritmo, sin saber aún que las consecuencias de aquella noche estaban a punto de irrumpir en un lugar donde nadie las esperaba. Los pasillos de una escuela que había creído durante demasiado tiempo que sus problemas terminaban en sus propias paredes. El lunes por la mañana llegó a la escuela como llegan siempre los lunes, con pasillos llenos de ruido, puertas que se abrían y cerraban, conversaciones superpuestas y una falsa sensación de normalidad. Para muchos, la tormenta del fin de semana ya era solo un recuerdo incómodo, algo de lo que se hablaba de pasada antes de volver a las rutinas habituales. Para Cole Bishop, en particular, aquel lunes parecía confirmar su idea de que todo había salido bien. Caminaba por los pasillos con la misma seguridad de siempre, contando su versión de los hechos como si se tratara de una anécdota graciosa, minimizando lo ocurrido, transformando el peligro real en una broma exagerada. Hablaba del frío, de la chica dramática, del tipo raro que había aparecido de la nada y había hecho algo ridículo al darle su chaqueta. Reía, y algunos reían con él, no porque encontraran gracia en la historia, sino porque reír era más fácil que enfrentarse a la verdad. Otros bajaban la mirada, fingiendo revisar sus teléfonos o ajustar mochilas, sabiendo que el silencio era una forma de protección. La mentira, repetida con suficiente confianza, empezaba a asentarse como una versión aceptable de los hechos. Ese frágil equilibrio se rompió cuando el sonido llegó desde el exterior. No fue un ruido cualquiera, sino un rumor profundo que atravesó los muros del edificio y se filtró por las ventanas. Los motores no rugían de manera desordenada, avanzaban juntos, con un ritmo que imponía atención. Las conversaciones se apagaron poco a poco, sustituidas por una inquietud creciente. Desde algunas aulas, los estudiantes se acercaron a las ventanas y vieron la columna de motocicletas deteniéndose frente a la entrada principal. Los hombres que descendieron de ellas no parecían apurados ni agresivos. Se movían con una calma que resultaba más intimidante que cualquier gesto violento. Se colocaron a ambos lados de la entrada, formando una presencia sólida, silenciosa, imposible de ignorar. La escuela, acostumbrada a lidiar con problemas adolescentes, sintió por primera vez el peso de un mundo adulto que no respondía a las mismas reglas. Nolan Cross entró sin levantar la voz ni hacer gestos teatrales. Su sola presencia alteró la dinámica del lugar. Caminó por el pasillo principal como si hubiera nacido allí, y cada paso parecía reorganizar el espacio a su alrededor. La administración se apresuró a recibirlo, intentando mantener una compostura que se deshacía con rapidez. Nolan habló con claridad sobre la seguridad del alumnado, sobre la irresponsabilidad de permitir que una estudiante quedara abandonada durante una tormenta extrema. No lo dijo como una sugerencia, sino como una constatación que exigía corrección inmediata. Pero no había ido solo por procedimientos. El auditorio se llenó en pocos minutos. Estudiantes, profesores y personal se acomodaron con una mezcla de curiosidad y temor. Nolan subió al escenario sosteniendo una chaqueta gastada entre las manos. No era una prenda llamativa, pero el silencio que provocó fue absoluto. Explicó, sin adornos innecesarios, lo que había ocurrido en el estacionamiento trasero. Describió cómo su hija había sido dejada allí, sin teléfono ni llaves, expuesta a un frío que podía haberla matado.
Habló entonces del chico que la había encontrado, del que nadie hablaba, del que nadie veía. Contó cómo se había quitado su única protección contra el frío para salvarla. No levantó la voz ni acusó con teatralidad, pero cada palabra pesaba como una evidencia imposible de ignorar. La sala entera comprendió que aquello no había sido una broma ni un exceso juvenil. Había sido una acción con consecuencias potencialmente mortales. Ethan apareció entonces, caminando despacio, todavía pálido, con movimientos que delataban una recuperación incompleta. El murmullo recorrió el auditorio. Muchos lo reconocieron vagamente. Otros se sorprendieron de verlo allí, en el centro de la atención. Se detuvo junto a Nolan, incómodo bajo tantas miradas, pero erguido. Por primera vez, no estaba ocultándose. No había desafío en su postura, solo una calma extraña nacida de haber sobrevivido. Nolan tomó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Ethan con un gesto firme. No fue un acto de caridad ni un regalo impulsivo. Fue una declaración. Dijo que aquel muchacho estaba bajo la protección de su familia, que cualquiera que intentara dañarlo tendría que enfrentarse a consecuencias reales. No hubo amenazas explícitas. No hicieron falta. La frontera quedó clara para todos. La mirada de Nolan se posó entonces en Cole. No fue larga ni exagerada, pero bastó para que la seguridad que había mostrado esa mañana se resquebrajara. A partir de ese momento, la historia dejó de pertenecerle. Las consecuencias comenzaron a desplegarse con una precisión implacable. Hubo disculpas públicas, investigaciones internas, sanciones disciplinarias y medidas que obligaron a Cole a enfrentarse por primera vez a la gravedad de sus actos. Su posición en la escuela se volvió irrelevante frente a una realidad que ya no podía manipular con risas. Para Ethan, el cambio no fue inmediato ni sencillo. Mudarse a la casa de Nolan significó enfrentarse a una estabilidad desconocida. Una habitación propia, una cama que no tenía que abandonar al amanecer, comidas regulares. Al principio dormía mal, despertándose ante cualquier ruido, esperando que todo fuera temporal. Hailey se convirtió en un puente entre ese mundo nuevo y su antigua vida. No lo trató como a alguien a quien había que salvar, sino como a alguien que ya formaba parte de su familia. Lo empujó suavemente hacia actividades escolares. Le presentó amigos, lo obligó a ocupar un espacio que durante años había evitado. Nolan, por su parte, mostró una faceta que pocos conocían. Seguía siendo duro con el exterior, pero con Ethan fue paciente, constante. Habló de estudios, de posibilidades, de un futuro que no se limitaba a sobrevivir al siguiente invierno. No exigió gratitud ni obediencia, simplemente estuvo allí, cumpliendo el deber que se había impuesto. El tiempo pasó. Ethan terminó la escuela y entró en la universidad, eligiendo una carrera técnica que le ofrecía algo concreto a lo que aferrarse. Trabajó de manera legal por primera vez, pagando sus propias cosas con una sensación nueva, mezcla de orgullo y vértigo. No se convirtió en alguien diferente en esencia. Siguió siendo discreto, reflexivo, pero ya no invisible. Había aprendido que ocupar un lugar no siempre significaba peligro. Cole también siguió su camino, uno menos amable. No hubo una caída espectacular ni un castigo inmediato que resolviera todo. Hubo consecuencias acumulativas, reputación dañada, límites legales, oportunidades perdidas. Cada paso lo alejaba más de la ligereza con la que había vivido. La tormenta no lo había castigado directamente, pero había puesto en marcha una cadena de hechos de la que no pudo escapar. Años después, Ethan y Hailey salieron de un edificio judicial tras una audiencia más. No era un caso directamente relacionado con aquella noche, pero sí una consecuencia de decisiones repetidas. Cole los alcanzó en el pasillo. Ya no era el joven seguro de sí mismo. Habló sin grandilocuencia, admitiendo lo que había hecho y lo que había perdido. Ethan lo escuchó sin interrumpir. No ofreció perdón ni palabras reconfortantes. Simplemente reconoció que lo había oído. A veces eso era todo lo que podía darse honestamente. Cuando salieron a la calle, el sol se filtró entre las nubes y se reflejó en el asfalto húmedo. Hailey caminaba a su lado con tranquilidad. Ethan pensó en aquella noche, en la nieve cortante, en el momento exacto en que se quitó la chaqueta a pesar del miedo. Comprendió que ese gesto, nacido del instinto y la necesidad, había sido la puerta de entrada a una vida distinta.
Cada vez que volvía a nevar, ya no veía en el invierno una amenaza silenciosa. Veía un recordatorio. Un solo acto, hecho en el momento preciso, podía alterar no solo el destino de quien era salvado, sino también el de quien decidía no pasar de largo. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y otras historias poderosas. Si esta historia te tocó, compártela con quienes puedan necesitarla y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. De verdad nos interesa.